pegar. Entonces, la verdad es que todo lo que estamos haciendo ya estas últimas clases, lo que yo espero que ustedes vean es cómo todo se está juntando para formar un todo coherente con todas las tareas que están haciendo. Y de hecho, justamente como me están preguntando por interno ahora, hoy día vamos a ver algunos ejemplos de cómo llamar a funciones dentro de funciones, usar funciones dentro de macro, y específicamente me quiero enfocar en la parte de la tarea en que ustedes tienen que hacer una función y llamarla dentro de cuando apretan el botón y en fin, que esa parte puede ser un poquito más complicada. Así que justamente vamos a ver cómo esos detallitos que lo hemos estado revisando, vamos a hincarle el diente el día de hoy. Entonces, de hecho, justamente el primer objetivo de la clase de hoy es que usemos funciones ya sean funciones hechas por nosotros o funciones predefinidas. Nosotros podemos usar todas las funciones que están en el Excel, el promedio, el buscar ver, hay que saber llamarlas, pero las podemos usar y eso es lo que vamos a ensayar hoy día. Y vamos a aplicar todo lo que hemos estado conversando específicamente en nuestra tarea 5. Y al finalizar la clase de hoy se van a ir con un plan de trabajo que yo espero que les ayude para organizar su entrega de la tarea 5, cosa de que les sirva para estudiar y bueno, para cumplir el tiempo con la tarea que tienen que entregar. Esto es simplemente como recordatorio, la última vez que conversamos nos fuimos toda la clase analizando este código, que yo igual encuentro que fue bueno porque salieron varios errores conceptuales, que fue bueno que salieron ahora que estábamos juntos y no después cuando ustedes estaban trabajando en la tarea o en el certamen. Así como para despertar. ¿Quiénes se acuerdan de cuáles eran los errores que encontramos aquí? Que había dos. Yo ahí hice algunas correcciones que conversamos. Por ejemplo, creo que el Javier se había dado cuenta que aquí había una versión antigua del do while, que estaba con un while, entonces se lo corregí el tiro. Y otro grupo, puede haber sido alguna de las Catalinas, pues no me acuerdo bien, se había dado cuenta de que aquí faltaba poner el as boolean, aquí también lo arreglé. A pesar de eso, habían otros dos errores. ¿Cuáles eran los errores que tenía este código de acá? Había dos errores aquí. Esta es una función Profe, nueva, ley de la semana pasada. faltaba el... Javier, Sí, faltaba el fila más uno, creo, al final. fantástico. Faltaba el fila más uno porque si no, como estábamos aquí ahora, nos estábamos quedando pegando siempre en la misma fila. Y tal como me está soplando por interno, lo otro que había aquí el problema era este else de acá. Entonces, por un lado teníamos que este do while se estaba quedando pegado, porque si él tenía la intención de ir avanzando fila a fila, aquí está la fila, pero después en otra parte hace como fila igual fila más uno. Entonces en verdad se está quedando pegado siempre en la misma fila y no está avanzando. Y lo otro era este else, que lo que hacía era que al final de cuentas, si, aunque encontráramos el valor que estábamos buscando, si este valor después no era el último que estábamos revisando, íbamos a pisarlo. Entonces, ¿se acuerdan que lo hacíamos con el ejemplo del 10%, buscando depósito, y entonces encontramos el depósito que estaba como en la mitad de nuestros datos, y después había como cuenta vista, y como cuenta vista no era igual a depósito, entrábamos a este else, y entonces este revisarito igual true que habíamos encontrado, lo pisábamos con este valor false, y era mentira. Entonces ahí vimos un par de estrategias, después nos empezamos a complicar y empezamos a modificar el while, pero básicamente lo que hicimos para solucionar esto fue ponerle un fila igual fila más uno y sacar este else. Y con eso dejamos esto más o menos tranquilo. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre ese código en particular que tiene como este patrón de buscar que igual es útil que lo tengamos presente. Observémoslo un momento a ver si hay alguna duda. Obvio que les traje otro día, así que es bueno que salgan las dudas ahora. Ya, pregunta sobre el boolean. En este caso, la función como una función que nos pedía que retornara aquí, que tenía que indicar true si es que el elemento se encuentra en la columna o false en caso contrario, tenía que retornar boolean. Pero la verdad, y de hecho el ejemplo que les traigo a continuación, la función puede retornar un número, puede retornar un string, puede retornar otra cosa. Entonces, en este caso necesitábamos que dijera a su boolean. Y bueno, parte de la solución que habíamos hecho nosotros incluye después al final terminaba con el revisar igual el booleano que nosotros habíamos declarado como parte de nuestra variable, para no olvidar esa otra regla que era el
las funciones que el 99% de las veces fallaba porque nos olvidamos que la última línea de la función tiene que ser el nombre igual y el valor de retorno. Y en este caso el valor de retorno tiene que ser un booleano porque nos piden el enunciado que así sea. Pero la verdad es que podría ser otra cosa. Lo importante es que siempre le pongamos as y lo que sea que venga después. Oye, para quienes se vayan incorporando ahora, estamos simplemente recordando qué es lo que habíamos alcanzado a hacer en la próxima clase. Llega en un excelente momento porque justo ahora vamos a hacer un ejercicio, así que es genial. Atentos, atentas. Este es un problema inspirado en la vida real e inspirado también en que me han llegado hartos correos, o que es obvio porque estamos a final de semestre, con preguntas sobre cálculos de las notas y en fin. Toda la información que ustedes necesitan para saber cómo están en el curso está en el aula. Se llama sistema de evaluaciones, o sea, está el programa del curso, hay varios documentos, pero específicamente todos los cálculos para calcular su promedio está el sistema de evaluación. Y en la parte del sistema de evaluación se especifica cuál es la regla para calcular el promedio de los certámenes. Porque el promedio de los certámenes tiene que ser mayor o igual a 55 para que les cuenten las tareas. Pero el promedio de los certámenes no se calcula sumando los certámenes y partiéndolo entre, en fin, no es tan directo. Entonces, como para hacer dos por una, hice el ejercicio en base a la regla de reemplazo de las notas. El promedio final del curso, pero respecto a los certámenes, se calcula de esta forma: 25% el certamen 1, 35% el certamen 2 y 40% el certamen 3. Por eso es que nos tiene que ir muy bien este viernes. Y el certamen recuperativo, si es que ustedes lo dan, siempre les reemplaza la nota más baja, entre certamen 1, certamen 2 y certamen 3. Eso es importante, porque usualmente no ocurre, pero ponte que hay una persona ultra ambiciosa que tiene un 98, un 95 y un 96 en los certámenes. Y en el recuperativo se saca un 93, ese 93 que aunque sea más bajo que el resto de las notas, igual la reemplaza. El recuperativo siempre reemplaza, aunque sea más bajo que tu nota más baja. ¿Ya? Y aquí hay una función. ¿Se acuerdan que la semana pasada conversamos que una función podía ser una buena idea para este problema? Aquí hay una función que calcula el promedio, considerando esa regla, pero está incompleto. Aquí las líneas que están las marcan en rojo y tiene este espacio, tiene cosas que ustedes tienen que completar para que funcione. Elementos que quiero llamarles la atención aquí. Fíjense en esta cosa de acá, worksheetfunction.min. ¿Qué creen que hace esto de acá? Está como en chino esta cuestión, pero nosotros conocemos la función min. ¿Qué es la función min del Excel? El mínimo, ¿no? El mínimo, exacto, Pablo. Me retorna el mínimo entre los parámetros que yo le entregué. Y es lo mismo que yo aquí abriera un Excel y escribiera 1000 paréntesis, solo que como estoy dentro de una subrutina del VBA, tengo que ponerle este preámbulo, esta cuestión antes. De hecho, worksheet function, si yo lo traduzco del inglés, literalmente dice función de la hoja. El min es una función de una hoja de cálculo. Entonces aquí yo estoy llamando una función que no es creada por mí, sino que es una función del Excel. El mínimo se llama de esta forma, y acá abajito está el round resultado, cero. ¿Qué era este round resultado, cero? ¿Redondear? Redondear, igual que el redondeo que usamos, solo que de nuevo, aquí están en inglés las fórmulas, porque programamos en inglés, a diferencia de que si yo lo estoy usando la hoja de cálculo pondría redondear, pero este es redondeo y le paso el resultado y aquí lo entrega con sin decimales, que en el fondo acá como en la Santa María las notas no tienen decimales, y aquí mi función es integer, esto lo entrega sin decimales. Entonces, vamos a hacer lo que hacemos siempre, nos vamos a tomar 1, 2, 3, 4 minutos, porque hay 4 espacios que tienen que rellenar, para que ustedes piensen qué es lo que va en cada uno de estos elementos. Y después, como ustedes se imaginarán, les voy preguntando qué es lo que creen que va en cada uno de esos, ¿ya? Ya. Acá está la función que yo también la tenía a medio implementar y aquí la había probado para ver que funcionara. Ya, entonces comencemos con, bueno, Javier, complete alguna línea, la que usted quiera. La primera es if promedio program. Esa. Ya, espérame. Dame otra, que esa me la quiero guardar por final, ¿Sí? dame otra. Ah, Dame otra, ya la justo esa no. segunda que dice, la que dice es if C2 ¿Ya?
esa puse la misma que abajito, que resultado tanto, pero... no, miento. Era worksheet Esta de function.min acá, ajá, y... A ver, porque tengo aquí reemplazaba el C2 por CR, pero todo lo demás lo mismo. ya, espera. ¿Qué es esta línea, Javier? ¿Cuál es el espíritu de esta línea? Es la función del mínimo. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer esta línea? Utilizar el mínimo entre las tres variables. Entre los tres certámenes, ¿verdad? Sí, Mira, fantástico. Yo te lo voy a dejar hasta aquí nomás, porque fíjate lo que pasa. El reemplazo que tú estás diciendo, yo lo estoy haciendo acá abajo. ¿Cachai? O sí, sea, entonces, acá lo que estoy diciendo, vamos a centrarnos en este if. Gracias, Javier. Porque aquí con el ya, cambio que tú profe. hiciste nos queda listo el if. Y fíjense aquí lo que estoy diciendo. Ay, si el certamen 1 es el menor entre los tres certámenes, entonces el recuperativo lo reemplaza. Si no, si el certamen 2 es el mínimo entre los tres certámenes, y aquí está el reemplazo que está diciendo el Javier, reemplazo el certamen 2 por el recuperativo. Y si no, significa que el certamen 3 es el mínimo entre los tres certámenes, y aquí lo reemplaza el recuperativo. Eso es lo que hace este pedazo de código. Está la otra forma que está diciendo Javier, que hacer otros reemplazos más arriba, pero dado que a mí me entregaron parte del código ya hecha de esta forma, yo dejaría esta primera parte, que fue lo que mencionó, simplemente copiando la llamada a la función. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿cuál sería el resultado que me daría llamar al mínimo entre certamen 1, 2 y 3? ¿Qué número me va a dar? Si yo aquí llamo 1000 El 2 entre porque es estos tres. 0. Claro, pero ¿qué me va a retornar? Si yo llamo a 1000 y le paso estos tres parámetros. A ver, 0 nomás. Va a dar 0. No, no es que vaya a decir certamen 2. Eso es lo que quiero decir. Si yo aquí le paso 1000 y le paso esto, bueno, ahora está incompleta la función, entonces está cayendo por eso, pero espera. Adiós. Voy a sacar esta llamada a promedio program. Ya, ahí sí. Entonces ahí me da el 0. Porque quiero que se fijen que no es que me vaya a dar el string certamen 1 ni nada. Entonces aquí este 1000 lo que está haciendo es que me está retornando el número. Que casualmente yo sé que ese 2 es mi certamen 2. Entonces, yo voy a entrar a este if de acá. Le estoy diciendo, sí, el certamen 2 es el mínimo, ese número que estaba yo lo reemplazo por el certamen recuperativo. Ahí estoy haciendo ese pedazo ahí. Ese es el reemplazo que estoy haciendo. Ya, ¿alguien más que se anime con hacer alguna? Intentémoslo juntos. Acuérdense que estamos juntas para hacerlo aquí. No me eché nada aquí. No me eché nada. Ah, sí, me eché un if. Decía if algo, cancel, parar. Ya. Se los comparto aquí porque cerré el Excel que estaba tratando de modificarlo mientras lo estaba corriendo y se puso medio tonto, así que prefiero detenerlo. Dada la conversación que acabamos de tener, vuelvan a mirar aquí acá. Este if que me faltaba, este if que me comí recién. ¿En qué condiciones yo quiero entrar a hacer estos reemplazos? Fíjense bien. ¿En qué condiciones yo quiero entrar a hacer estos reemplazos? Porque estos reemplazos por el certamen recuperativo no se hacen siempre, lo hago solamente si es que entro a este if. ¿Cuándo entro a este if? Piensen según las reglas del curso, ¿en qué caso se hace ese reemplazo? Ya. El Diego Cáceres aquí tiene alguna pista. Cuando el certamen, ojo, Diego, la regla del curso dice que si tú das el recuperativo se reemplaza. Y eso, por eso quería dar este ejemplo, porque si tu certamen recuperativo, incluso si es menor que una, si es peor que todas tus notas, igual se hace el reemplazo.
Entonces, claro, como está apuntando la Tania, es cuando existe el certamen recuperativo, o bien, yo te he dicho de otra forma, cuando tu certamen recuperativo es distinto de 0. Ya, en la práctica no es exactamente eso, es cuando sea distinto de vacío en la planilla, pero digamos, espérate, aquí está, ahora ya lo tengo de vuelta. Digamos que es distinto de 0. Ay, pucha, me apareció la versión completada. Déjeme borrar los que faltaban. Faltaba este de acá y faltaba este de acá. Ahí sí. La versión que guardé es la versión con la respuesta completa. Ya, ahí sí, ahora se los muestro. Entonces, si el certamen recuperativo es distinto de 0, en realidad podría ponerle si es mayor que 0. Bueno, igual uno podría sacarse un 0 en el recuperativo. Entonces, si es distinto de 0, significa que lo di. Entonces, si yo di el recuperativo, empiezan a correr todas estas reglas. Claro, cuando uno opta a dar el certamen recuperativo, efectivamente. Entonces, si mi certamen recuperativo es distinto de 0, entonces empiezan todas estas reglas de acá. En caso contrario, si mi certamen recuperativo es igual a 0, voy a entrar acá, significa que no di el recuperativo. Por lo tanto, ni una nota se me reemplaza. ¿Qué iría acá? Resultado. Chuta, pero con minúscula. Resultado. ¿Por qué resultado? Porque el resultado es la variable que estoy usando para guardar todos mis cálculos. Y después es la variable que yo redondeo. Última línea de la función. ¿Qué tiene que ir acá entonces para terminarlo? Promedio por hora. Tan, tan. Entonces, excelente equipo. Lo armamos entre todos finalmente. Fijémonos bien en las cosas a las cuales quería yo traer su atención. Este ejemplo lo escogí principalmente porque usamos funciones que ya están hechas en el Excel dentro de funciones hechas por nosotros, hechas por nosotras. De esta forma llamo al mínimo, llamamos al máximo. ¿Cómo lo descubrí? Buscando en Google. Porque yo había intentado primero llamar a min. Le había dicho, a ver, ya min. Pero hice así y se dan cuenta que no me sugiere nada, como que raro. Entonces, en cambio, cuando yo le dije round, me aparece esa cuestión amarilla abajo. Entonces ahí como que me la tomó. En cambio, el min no me la tomó. Y ahí fui a Google y busqué VBA min y me dijo, no, es que usted tiene que llamarla poniendo worksheet, function, no sé qué. Entonces dije, a ver, worksheet, function, punto, y me aparecen un montón de otras funciones. Cáchate todas las cuestiones que puedo llamar. Hay un millón que no tengo idea de qué son. Pero está contar sí, está covarianza, bueno, funciones trigonométricas y así, bueno. Y ahí está min, debe estar max, me imagino. Está buena. Google, nada más. Y de nuevo, esta función me iba a retornar un número y ahí yo lo comparé. Pues entonces, si el certamen mínimo era igual al certamen 1, hice reemplazo, si no, en caso de que no hubiera dado el certamen recuperativo, no se hace ningún reemplazo y retorno el promedio redondeado. Entonces, veamos acá si funciona. Certamen 1, certamen 2, certamen 3, certamen recuperativo. Ya. Porque me lo eché. ¿Vieron lo que? Ahí se quejó, me lo marcó en moradito que eso no lo había puesto el worksheet function. Ahora sí, vamos a cerrar. Vamos a volver a llamar. A ver, ahora sí. Ya hizo el promedio 63. Y equipo, obsérvelo un minuto. ¿Dudas, consultas? ¿Está bueno? ¿Entretenido? Aprendimos cómo llamar funciones dentro de funciones. Nos acordamos de los if. ¿No se vio el Excel? Perdón. Le comparto aquí. Pensé que le estaba compartiendo. Miren, acá está. Para que no piensen que estoy haciéndoles trampa. Ahí está. Certamen 1, 2, suponiendo que no hubiera certamen 2, el certamen 3, el recuperativo. Ya. Pregunta, ¿qué significa round?
De nuevo, creo que esta la contestó el Pablo. ¿Qué era round, Pablo? Redondear, redondear. Redondear. Entonces, lo que pasa es que como aquí las notas son enteros, puse el round, que es lo mismo que la función aquí, redondear, solo que como estamos programando, tengo que ponerlas en inglés allá. Entonces, por ejemplo, aquí yo le pongo 3,45 y le pongo que sea con 0 decimales y me pone un 3. O 3,7 con 0 decimales y pone un 4. Ese es el redondear. Redondear, que en inglés se llama round. Ya que bueno, yo justo quería que salgan igual preguntas como administrativas, aprovechando este ejemplo. Si, para que a ustedes les cuenten las tareas dentro del promedio, tienen que tener este promedio con esta regla 55 o más. Si este promedio les da menor que 55, no les toma las tareas y con este promedio se echarían el curso. Entonces, por eso es importante que tengan presente esta regla. Porque el recuperativo y el certamen 3 les puede ayudar a cambiar su promedio significativamente. Ahí está. Y ahora la pueden programar ustedes y jugar para hacer todos sus cálculos de fin de semestre. Ahí está. Con un 100 y un 95. Oye, ¿y en cuál, por ejemplo? Si, acá, pero juguemos, por ejemplo, ¿en qué notas tendrían que tener en qué certámenes? Hagamos las pruebas. Ya, un ejemplo y lo cambiamos de ejercicio. Díganme ustedes qué notas probamos. Javier Retamal, dame algún ejemplo. Ponga un 80 y un Espérate. Ya. Certamen 1, ¿qué nota? 80, Ya. Certamen 2. un 75. ¿75? Sí, Ya. Certamen 3. ese un 50. Ya, más te difícil. pasaste. ¿Y el recuperativo? Ese un 70. Pero mira, fíjate, ahí sin recuperativo igual estáis pasando. Ah, ya. Porque Ahí lo sacan como, automático. claro, porque aunque esta pesa más, como la otra es mejor las notas, igual te compensa. Ya. Pero igual, no sé, pues te sacáis un 60 en el recuperativo, mira todo lo que te sube. Ah, ya, profe. Ya, bueno, ahí hay un ejemplo. Ya, 95, ¿cómo? Ya, 95, por ejemplo. 54 y 30. ¡Oh! No. ¿Pero 32? 32. No, Bastián, no te voy a sacar un 32 en el certamen 3. Les va a ir bien, ya. Vamos a trabajar para que saquen más de un 32 en el certamen 3, ya. Vamos a por ello, equipo. Y ahí tienen la función para que puedan jugar e entretener a sus amigos y a sus amigas. Ya, entonces, como les comenté, tenemos estos dos caminos para las personas que no quieran trabajar la tarea ahora, que puede ser, les dejo este ejercicio que fue el que empezamos la semana pasada con lo del retiro al 10%, donde hay algunos controles que les pedimos utilizar, hay algunas funciones que les pedimos completar, y estaba la función del root, que esta está hecha para que ustedes la vean, la completen y la puedan utilizar. Para los demás, para las demás está este plan de trabajo de la tarea 5. Hoy día, antes de que nos vayamos, las metas que yo les propongo que hagamos es lo siguiente. Primero, ver que la tabla de datos que ustedes escogieron para su tarea sea apropiada para lo que nos piden hacer. Después, que todos ustedes salgan con la función definida correctamente, implementar para ingreso de datos, porque parte del enunciado es que no solamente como que copien de una hoja a otra los datos, sino que en una función que permita hacer algo con esos datos. Después definir la consulta que tienen que realizar, que yo creo que esa es la parte más rara del formulario, y ya me voy a detener en eso. Y después la idea es que idealmente tratemos de dejar al menos los esqueletos de los formularios, o sea, como los controles definidos. Y por último, ya durante la semana o el miércoles le hacemos la subrutina si es que no alcanzamos a hacerlo hoy. Entonces, quiero compartir el enunciado con ustedes para revisarlo rápidamente. Que yo espero que no hayan
Antes de más preguntas administrativas, en las tareas se elimina una, definitivamente, y creo que se eliminan dos, pero no estoy segura. Se eliminan dos, por ejemplo, si hiciste el test de pensamiento computacional y escogiste eliminar dos, se podrían eliminar dos. Pero una tarea sí se elimina. Ya. Entonces, como estaba contando, la tarea. Lo primero es haber definido una buena tabla de datos que te permita hacer todas estas operaciones. Y tenemos que definir un formulario para ingresar datos que tenga 3 controles distintos. Y esto que les comenté que tiene que hacer una función. Y acá hay varios ejemplos de funciones que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, algo que tenga que ver con verificar los registros, fecha, que cree código, en fin. Después actualizar datos, en el sentido de que yo de alguna forma rescate un registro, por ejemplo, buscándolo por código, le cambio alguna variable del control, de los controles de formulario, y luego la vuelvo a la tabla de datos y que se actualice ese valor. Y esta que es la que yo creo que es más rara, que es la de consultar datos. Consultar datos es que yo defina algún criterio para buscar algo. Entonces, por ejemplo, acá estaba esta tabla de datos que son como ventas, y la consulta que inventó aquí la persona es las ventas totales por categoría. Entonces uno pincha la categoría, pone consultar y te da la suma de todas las ventas que pertenecen a la categoría. Si se dan cuenta, en esta pregunta lo que hay que hacer hay que hacer dos cosas. Por un lado, definir criterios de búsqueda. Aquí el criterio de búsqueda, ¿cuál es? ¿Qué criterio de búsqueda está utilizando sobre sus datos esta persona? Porque no estoy sumando sobre todos los datos. Si es que contiene, si la categoría es deporte, sumo. En el fondo es como un sumar sí, si es que la categoría es deporte. Es como eso. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es definir sobre cuáles criterios van a buscar sus datos, que eso depende totalmente de los datos que estén usando, y qué van a hacer. Probablemente no tengan que usar un if, porque tienen que buscar en sus registros cuáles registros cumplen con las condiciones que les van a pedir desde el formulario, ir a su tabla, buscar todos los registros que cumplan con esa condición o condiciones, y después sumar o mostrar o lo que sea que ustedes decidan. Entonces todo eso es lo que quiero que hagamos nosotros ahora, y lo que les propongo es que, bueno, yo voy a crear varias salas chicas para que se puedan ir a trabajar allá de forma individual, y yo me voy paseando y ustedes me van mostrando sus tablas y vamos avanzando en este ratito. Y después, bueno, volvemos tipo 9:20 para hacer una puesta en común de los errores más típicos o algo así. ¿Les parece? No sé si hay alguna pregunta general como de enunciado o algo así que para que conversemos antes de irnos a las atenciones individuales. Cristóbal, Hola, profe. hola. Para hacer el recuperativo hay que inscribirse o es como automático. Es totalmente automático. Tú, el día que va a ser igual que todos los certámenes, te va a aparecer el buzón en el aula y te descarga. Lo único que tienes que tener presente es esta regla que te comenté, que se te va a reemplazar sí o sí. Pero si estás seguro que lo quieres dar, solo lo das y nada más. Ya, profe, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta general antes de irnos a trabajar en la tarea? Si alguien no quiere trabajar en la tarea, está el ejercicio de la FP, que también es buen ejercicio para el certamen. Ya, pues voy a permitirles compartir pantalla, porque eso siempre me pasa que lo olvido. Ya, entonces nos vamos a la sala común, a las salas chicas, y yo voy dándome vuelta para ir a ayudarles con la tarea. Nos vemos entonces en las salas.